Jota, ¿qué nos puedes contar de lo que es la revista 2000 AD, que es un poco donde surgió todo esto del juez Dredd y todo este mundillo? Que aquí la verdad que nos lo conocemos bastante poco. A ver, la gracia es que en Inglaterra, que es de donde salió todo esto y todo lo que es el juez, el tema de revistas con cómics ha sido bastante común siempre. O sea, siempre han tenido revistas, de hecho la Warrior, 2000 AD y todo esto, y les gusta mucho. Pues creaban personajes, se hacían pequeños seriales con historias de 8 o 12 páginas máximo y cosas así. Cuando se creó Juez Dredd, pues era un poco una historia que... Era 77, si no me equivoco. Creo que era, sí. 77 se juntaron, pues John Wagner y Carlos Ezquerra. Carlos Ezquerra, que además es español, es de nuestra... Aquí tenemos a John Wagner y... Correcto. Carlos Ezquerra, que además era de aquí, Aragón. Sí, Aragonés. Una lástima, tío, que tuviera que emigrar allí a enseñar lo bien que dibujaba y tal, porque entiendo que aquí tampoco le saldría demasiada cosa, ¿no? Por eso... El problema es que en los 70 en España teníamos un gran problema, literalmente, y era que no teníamos una cultura de cómic que pudiera llegar a esto. Él emigró, además había estado hace tiempo allí, o sea, no tenía problema. La verdad es que cuando se juntaron dos tíos, porque John Wagner es muy de izquierdas y Carlos Ezquerra venía de la dictadura española. Pues tú imagínate, se juntan y crearon una idea que era muy macarra, que era un futuro en el que la policía tiene todo el poder. De hecho, son los políticos, son los jueces, son los jurados, lo hacen todo. Pues con eso, un totalitarismo brutal, increíble, pero todo por el bien común. Esa era la idea que tuvieron. ¿Y cómo te enfrentarías a que la policía pudiera detenerte en cualquier momento sin necesidad de juicio, te pudiera meter en la cárcel sin necesidad de nada más que decirlo? Y que además ese grupo, tuviera el poder como para hacerlo todo. Era un poco... también hay que tener en cuenta que en la época de Inglaterra tampoco es que fuera buena. Y John Wagner, anda que no le dio palos a la Thatcher en Juez Dredd. Sí, cuando tocó le dio. Digamos que ganó un poquito el pulso a Ezquerra, ¿no? Porque al final sí que salió como un héroe más de derechas, aunque esto lo explica muy bien en Juez Dredd Orígenes, ¿eh? Y la verdad que era un mal necesario, que ya llegaremos un poquito a hablar de ese cómic, pero yo creo que era un mal necesario esta creación de los jueces en este mundo que crearon, porque si no creaban una unidad tan dura, hubiera sido imposible, controlar a yo creo que esa sociedad que nos plantean aquí. El Orígenes suaviza un poco a los jueces porque, aparte porque al final el juez Dredd, sin decirlo, se ha convertido en un héroe o un antihéroe, como quieran llamarlo, quizás más por su capacidad de reacción y porque es un tío que no para jamás, es un Terminator sin ser un robot, se podría decir. Sí. Pero en Orígenes se suaviza un poco todo esto porque, a ver, Juez Dredd siempre ha sido una obra muy, muy, muy sarcástica, muy irónica, muy hecha para criticar, ¿vale? En sus principios lo era. Ahora sigue teniendo ese puntito, pero claro, también se ha convertido en un icono realmente de 2000 AD hasta de Inglaterra en muchos momentos. O sea, en el momento en que grupos de heavy metal, por ejemplo, como Anthrax, hacían una canción que era I Am The Law, o sea, literalmente por el personaje, era porque... Detrás de todo ese fascismo, de toda esa crítica, también había un tío que seguía luchando por lo menos por una ley. Y aunque el juez Dredd tuviera una ley muy cerrada, siempre demostraba justicia, que era algo que veías que muchas veces el resto de los jueces o el resto de la sociedad aquella no tenía, era la justicia, y Dredd tenía ese punto. Con la ley en la mano ejercía justicia. Por eso quizá Orígenes lo suaviza un poco, porque aunque fuera bueno, hay que decir que siempre ha sido el tío más cabrón del mundo, porque Dredd es como es. Sí. Pero la cosa era esa, le daban ese tinte un poco más heroico, aunque no le hacía falta porque era un policía haciendo su servicio. Sí, pero ahí te planteaban un poquito, pues toda aquella movida política en la que, por desgracia, se eligió un presidente que estaba como una puta cabra y enseguida pulsó el botón de lanzar las bombas nucleares y nos plantearon un mundo. Yo la verdad que sí que imagino que tienes razón de que lo suavizarían un poquito para a lo mejor no hacerlo tan el típico policía toca pelota, pero yo creo que intentaron acercarlo un poquito también al tinte de héroe, por ejemplo, posapocalíptico que marcaron con Mad Max. Sí, que son duros, pero no son del todo malos o peligrosos. Sí. Yo, por ejemplo, a colación de lo que estamos hablando, una de las últimas historias que he leído suya, la verdad que sí que devuelve un poco esa imagen que dices tú de ser unos policías totalmente fascistas y muy, muy restrictivos, porque la historia te cuenta un pobre hombre que va a hacer running, que se va a correr por la calle tranquilamente
y es toda una epopeya. Hace Rooney en Megacity 1, porque le asaltan unos bandidos, aparecen unas prostitutas por ahí que le quieren atracar, y al final el pobre hombre acaba con un tiro por parte de los jueces porque se creen que está huyendo de algo. Me ha dado esta pena, tío, esa historia. Esa historia es de la ley hace tiempo. También pasaba muchas veces que la ley le pasaba mucho. O sea, hay alguna historia corta de alguien que se ve metido en medio de un crimen, reacciona defendiéndose. Sí. Y se cree que lo van a encarcelar y acaba cometiendo aún más delitos para poder huir. Lo acaban cazando y le dice, si te hubieras parado ahí, no habría pasado nada. Y se lo dicen así. Si te hubieras parado ahí, no habría pasado nada. Pero lo que decías de los políticos, esto me encanta, porque Juez Dredd es el detalle. Tiene una mala hostia con políticas del copón. O sea, a ver, el único político bueno que sale en Juez Dredd es el maldito el alcalde Dave. Y es un orangután. Y es la saga, además, que a mí me encanta, más crítica con la política de toda la gente. El alcalde miente, este miente, pues vamos a elegir, pues oye, el orangután se presente, de repente acaba ganando las elecciones al alcalde un orangután, porque pues yo qué sé, es tan inteligente como los demás y además no dice nada, y es que te quedas con cara de lo malo que le acabas y dices, desgraciadamente esta me lo creo. Sí. Era muy crítico. Tocan temas, para ser del 77, yo que estoy con los archivos completos, uno que estoy empezándolo ahora poco a poco y tal, se tocaban temas que a lo mejor en su momento parecían muy exagerados, como el tema de fumar. Hay un capítulo también en el que la gente está fumando. Y el del azúcar, que es que dices... Sí. Incluso en, no sé si te acuerdas, otro que había que se iba el Juez Dredd a la luna y había unos atracadores que conseguían parar el suministro de oxígeno y hacían un robo de la hostia. Acababan en su piso y al final morían por no haber pagado la factura del oxígeno, tío. Que ese era un punto también bastante chulo. Pero era muy inglés. O sea, tú sabes había una gracia, un inglés podía estar trabajando en una mina de carbón toda su vida y no tenía calefacción en casa. Y estaba trabajando con carbón. Y decías tú... Eso era muy crítica, o sea, muy mala hostia tiene la serie. Sí. Es un humor muy negro, tío. Pero muy cachondo, ¿eh? La verdad que está muy bien. Y una cosa que me encanta es que tiene la gracia de que no tenían problema en mezclar géneros. Por ejemplo, a ver, lo que decíamos, no sé si fue ayer o anteayer, que no tenían problema en meterlo, aquello de La Ruta por la Tierra Salvaje, que era una historia de aventuras con dinosaurios, con moteros, con alien, todo lo que se les ocurría lo metían. O sea, realmente era la gracia de Juez Dredd. Porque igual te meten una trama policíaca por Megacity de investigación, que te cogen una trama más aventurera o más tipo western por la Tierra Maldita, o te aparecen zombies o incluso aliens. La verdad que está todo muy bien integrado. No sé de qué manera lo construyeron, que está todo muy bien integrado, tío. Yo creo que lo bueno de la construcción fue que como no pretendían tener nada cerrado o muy estructurado, podían añadirle detalles y poco a poco, a ver, por Dios, en el Juez Dredd Aliens, cuando salen los exterminadores que son ya un cuerpo de élite, que tal, que te cagas y tú... Y esto lo dices, en serio. Pero claro, te pones a pensar que bicho que se pueda meter a la Tierra Salvaje realmente pueden ser un monstruo. Los exterminadores son tropas de élite por narices, son tíos que tienen que tener cosas así. Está todo muy bien, muy hilado, muy pensado. Cuando meten algo, lo meten con cabeza. Si te das cuenta, nunca dejan todo tan cerrado como para que no encaje. Cuando te hablan de la fiebre de los bloques, cuando empiezan las guerras entre bloques, pero son los bloques de allí los que empiezan la fiebre, las batallas. Vas viendo todo esto, pero realmente dentro de 2 capítulos eso se ha olvidado y puedes estar en otro momento particular en el que haya cualquier cosa. Yo creo que Dime, JJ. De hecho, la gracia de Juez Dredd es que sin necesitar una continuidad, tiene una de las continuidades más establecidas del cómic que existe. Eso te iba a comentar yo ahora, que creo que es una manera muy inteligente de hacerlo, lo que hace que son como capítulos sueltos, historietitas cortas, que parece que no aportan demasiado, pero poquito a poco van creando ese lore, van construyendo ese universo, que luego te lo intercalan con algún arco más grande, como por ejemplo yo recuerdo el de la Guerra de los Robots, que es uno de los primeros arcos así, digamos, más grandes que hay, que a raíz de eso luego vamos a ver que surge como un grupo de como si fuera el Ku Klux Klan, pero que van cazando robots. La presencia de los robots y de esa rebelión se va comentando, siempre hay un miedo ahora a los robots a partir de ahí. Sí, la gracia, y siempre la gracia es que cuando se convierten en temas importantes, el volver sobre ellos no les importa, porque eso es una base que han fundado. Quiero decir, con los robots, yo me acuerdo, en la Tierra Salvaje era, por ejemplo, que hacían unos robots que me encantaban, que aspiraban sangre para tener vivo al presidente.
Sí, estaba escondido. Sí. Y decías, ¿y por qué han recuperado el presidente? ¿Por qué han recuperado esto? Y dices, en algún momento dado, esto volverá. Y lo pensabas y decías, y volverá. Son estas cosas que lo dejan, van creando y no tienen problema en dejarlo allí. Quiero decir, igual que sabemos que hay una colonia en la Luna, sabemos que hay alguien, que hay vida en otro mundo. A ver, la aparición de los perros desde Johnny Alpha, de Strontium Dog. Todo ese tipo de cosas te están indicando que hay un mundo genial, increíblemente grande, en el que puede pasar cualquier cosa, pero no lo necesitas. Tú te quedas en Megacity 1 o en Texas o donde te toque y ahí estás. Quiero decir, y te pueden meter cualquier cosa. O sea, quiero decir, yo me acuerdo que metieron un capítulo que ese sí que era de Volant, que salía, que querían meter los viejos el terror clásico de la Universal y se inventaron un museo de cera. Que eran robots imitando a Quasimodo, tal. O sea, quiero decir, sí, lo he leído hace poco, sí, es verdad. Pues, para ellos es tan fácil como introducir elementos que vienen de donde ellos quieren y convertirlos. ¿Cómo puedes meter un vampiro en el mundo de Juez Dredd? Joder, un robot. Joder, otro robot. ¿Por qué? Pues porque es lo que hay. O sea, y lo pueden hacer. Cada vez que hay un número de Navidad y cosas de Navidad, si te das cuenta, son los números más suaves de Juez Dredd. Siempre que hay un especial de Navidad, son más graciosos, más cómicos. Sí, o el típico día que el Juez Dredd está de tranquis porque no tiene curro y está como descansando y tal. Hay uno que es muy clásico, que es cuando vuelve de la luna, ve pasar a todos los criminales haciendo cosas y de repente dice, es que no eso es buenísimo. Sí. Vuelve y de repente porque claro, él cuando se fue a la luna hizo el juramento de juez ahí en la luna y hasta que no volviera a hacerlo en la Tierra, como que él no era oficialmente juez. Por lo tanto, va dejando que los delitos se cometan y en el momento que el tío jura otra vez el juramento de juez, coge la moto y va por todos, tío. Está muy guapo. Además, una de las gracias es que con el tiempo toda la tecnología, lo que van desarrollando, van a incorporarlo. El cambio de las Lawgiver, de las legisladoras, las motos, todo esto que van cambiándolo. Si te das cuenta, no es un universo que se quede quieto, porque según avanza el dibujo, incluso, o sea, nuestra tecnología, nuestra forma de verlo, ellos avanzaban en el mundo. Es la gracia. El Juez Dredd ha sido quizás el único personaje que jamás ha estado quieto. Y eso a mí me encanta. Y es también, aparte de lo que he dicho antes, un control hiperférreo del personaje por parte de la editorial, porque son así. De hecho, para que veas, Estados Unidos quería el Juez Dredd, pero no les gustaba el Juez Dredd de los cómics de Juez Dredd. Así que básicamente hay una editorial en Estados Unidos que publica una especie de línea alternativa de Juez Dredd que es solo para ellos. Hostia. Y se imagino que perderá bastante calidad, ¿no? Que perderá mucho su esencia. Es un cómic de un policía visto por americanos, realmente. No tiene toda esa mala virgen realmente inglesa que vio crecer al personaje. Y a ver, el guionista empezó Dwayne Swersinski o como se pronuncia el señor, que tiene un nombre que me parece polaco, y realmente era una historia de detectives chula, pero es que no encajaba con el carácter. Y mira, ahora que has tocado... Dime, Jota, dime. Te digo, ahí te das cuenta de que un personaje como Juez Dredd tiene que nacer donde nace. O sea, nació en Inglaterra y es como es porque nació en Inglaterra en los 70 con todos los follones, todo lo que pasaba. Es un poco como lo que pasaba también con Constantine, que yo creo que cuando lo sacabas un poco de Reino Unido no era lo mismo ya. Podía funcionar. Pero Constantine... Es que nació cuando Inglaterra estaba en la mierda, cuando estaba con la Thatcher hasta los cojones, y es lo que tenía que tener, ese mal rollo. Y mira, hablando de guionistas y tal, yo creo que también sería interesante tocar el tema de que es la revista 2000 AD y lo que es el Juez Dredd ha sido un poco la cuna de muchísimos guionistas que hoy en día son mega populares y superventas y de muchos dibujantes también. 2000 AD ha tenido, si no me equivoco, han pasado casi todos los guionistas que el desembarco británico que hubo en Vértigo en los 80 y principios de los 90, casi todos ellos habían pasado por 2000 AD. O sea, desde Alan Moore, que tuvo hasta series propias. O sea, tenías a Darren Quinch, tenías todo el Future Shocks que lo hacía él, tenías a Garcenis, acabó aquí en Juez Dredd, Steve Dillon dibujaba en Juez Dredd, Brian Boland. Te podías encontrar Grant Morrison, Zenith es suyo y estaba aquí. También estuvo trabajando en 2000 AD en revistas cortas. Quiero decir que la gracia es que todos ellos... Es una pasada, si te pones a repasar, es una pasada todos los que han empezado aquí. La gracia es que en Inglaterra tú empezabas publicando, todos ellos, casi todos empezaban publicando historias cortas en revistas. Si no era la Warrior, era la 2000 AD. Si no es tal, si no es cual. Y literalmente vivían de esas historias cortas hasta que podían lanzar una serie
como por ejemplo el Zenith de Grant Morrison o lo que fuera, y ahí vivían de una serie. De hecho, fue en esa época pues cuando empezaron a aparecer personajes. De hecho, Alan Moore, por ejemplo, una cosa muy curiosa, empezó a ser conocido para Estados Unidos cuando empezó a hacer el Capitán Britannia, que era de Marvel UK, que era de Marvel Inglaterra, no era para ellos. Y esas cosas pues llaman la atención y acabó yéndose. De hecho, acabó cabreándose con Marvel, con el Capitán Britannia, dijo que no volvería a trabajar con ellos, se fue a DC, también dijo lo mismo y así ha ido quemando todas las editoriales que ha pillado. Pero todos estos autores ingleses normalmente se fogueaban en revistas. Es como empezaban, fogueándose en revistas. Pat Mills o todos estos, muchos de ellos, los más viejos, Pat Mills o John Wagner, acaban haciendo, como son gente que siempre está en ese mundo, y acabó haciéndose editores, realmente los editores de los sellos. ¿Por qué? Pues porque llevan 20 años escribiéndolos, sabían todo, conocían a la gente y movían. Yo creo que si el 80% de los autores ingleses que conocemos no ha pasado por una revista o por 2000A de la editorial en algún momento, vamos, ni bien ni mal. Y dibujantes también, ¿no? Steve Dillon, Brian Boland, también han pasado por aquí. Que Brian Boland, la verdad que es Dave Gibbons. Dave Gibbons estaba en Rook Trooper, tienes a Simon Bisley que empezó en Slane, Mike McMahon, tenías un montón. O sea, yo es que ahora mismo, si te pones a mirar... De hecho, una barbaridad, sí. Tiene mucho mérito esta revista, las oportunidades que a lo mejor le dieron a esta gente, que igual en otro sitio no se las hubieran dado, hubiera sido un poquito más difícil. Yo creo que la apertura de miras que le dio a toda esta gente para luego ya desarrollar sus trabajos. Yo es que creo que la suerte que tuvieron no fue solamente el tema de, ¿cómo se dice?, de la revista, sino la suerte de que en los 70 y 80 y toda esa época en Inglaterra, la única forma de vender cómics eran en revistas, y que además la gente las comprara, y que hubiera revistas para adultos y que los adultos lo compraran sin problema, porque Juguete no era para niños. O sea, los niños compraban sus cómics de superhéroes. Es lo que hay. Sí. Mira, me preguntan aquí, que yo también tengo curiosidad, habla del personaje de la juez Anderson, que yo la verdad no he leído demasiado sobre ella, y sí que he leído por ahí que dicen que es uno de los mejores personajes que se han creado de lo que es la franquicia Juez Dredd. A ver, la juez Anderson, bueno, fuera de lo que pueden ser las películas, básicamente es una juez de la división, sí. Existen mutantes en el mundo de Juez Dredd, todo lo hemos visto. Y ella, técnicamente, a los mutantes psíquicos los podría tratar como mutantes, pero cuando desarrollan el poder psíquico se les introduce, si lo controlan y se les va la olla, en una división especial. De hecho, Juez Anderson era un personaje que a mí me encantaba porque se publicó, aquí en España se ha publicado una mierda y ya está. O sea, es dicho así, una mierda se ha publicado. Pero es un personaje muy fuerte, muy guay, y lo más importante es que le pueden meter en situaciones desde policíacas normales, en las que puede funcionar, por ejemplo, casos de asesinatos, yo que sé, confabulaciones, robo, lo que quieras, pero le puedes meter en todo el mundo del terror perfectamente, porque su capacidad psíquica es hablar, también habla con muertos, puede desarrollar todo esto. Puede desarrollar psicometría y tiene un montón de cosas. Es un personaje, además, que la gracia era que era todo lo contrario que Dredd. Su contrapartida, su Robin, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, es que no era su Robin, porque es que era más bien, como decírtelo, Superman y Batman. Ya. O sea, ella era luz, era una persona que tenía 2 dedos de frente, tenía poder, y de hecho el conocer a la gente, tener esa empatía, esa capacidad, la hacía mucho más abierta, y cumplía la ley como hacía Dredd, pero también tenía la capacidad de interpretación más alta. Dredd es muy... Sí, muy cerrado, muy ceporro. Como está, se mete. Y Anderson era un personaje que además la gracia es que se le dio enseguida. Tiene su colección propia incluso, ¿no? Sí, y se le dio, no tardó mucho en tenerla. De hecho, sin Juez Anderson jamás derrotaría al Juez Muerte, la mayor parte de las veces Dredd. Sí, en el cómic que yo me he leído es verdad que es fundamental para lo que es la resolución, sí. Y de paso es la única persona que tiene más o menos huevos, aparte de los jueces supremos, de echarle la bronca a Dredd directamente. Sí. Es así, aquí, o sea... Aquí nos dejan alguna otra preguntilla, Idiocracia. En una conferencia de Esquerra en Barcelona hace muchos años, hablando de películas, me dijo que Robocop era más Juez Dredd que Juez Dredd. La película es mucho más... La de Stallone. Pero es que la gracia, Robocop tenía esa mala hostia del humor de Juez Dredd. Tenía ese humor negro. Los anuncios de televisión que veías, todo eso, tenía ese humor negro, esa forma de verlo. Se llama Carlos Esquerra. Aparte de que fuera de aquí, dio una charla. Es un tío que estaba muy contento con la siguiente película que se hizo de Juez Dredd, la de Karl Urban. Primero porque dijo, al menos no se ha quitado el casco. Pero luego la vio y dijo, es que
esto es Dredd, es un tío disparando a gente. Sí, la película de Karl Urban, ahora la trataremos y tal, sí que se nota que tenía pues un presupuesto más o menos ajustadito, no podía enseñar mucho más de lo que nos enseñó, pero como también existen historias que son así de ese estilo en el Juez Dredd, pues encajaba perfecto. De hecho, nos dejó con muchísimas ganas de más y de ver un poco lo que hubiera sido dentro de ese universo de las pelis, la Tierra Maldita y todo este tipo de otras tramas tan características del Juez. Mira, aquí también nos dicen Germán Dredd, la criminalidad está extendida en las megacities, que Megacity 1 es la antigua Nueva York y por eso para controlar la masa de delincuentes se divisan los jueces. Esto es una gracias. Megacity 1 no es Nueva York, es toda la costa. Nueva York está dentro de Megacity, pero es toda la costa. O sea, te va desde Boston, si no me equivoco, baja a Nueva York y aún más. O sea, de hecho, es una costa enorme. Corrígeme si me equivoco, conforme van pasando las grandes movidas que pasan, porque en Juez Dredd cuando hay un arco principal mueren, pero millones de personas, muere muchísima gente. Y hay muchísimas, hay muchísimas explosiones y infecciones, y las megacities como que se van menguando, ¿no? Me da la impresión de que cada vez hay menos y se va ampliando más esa Tierra Maldita. La gracia es que es un mundo que se está técnicamente yendo a la mierda. O sea, la gracia es que debería estar yéndose a la mierda, pero si te das cuenta, una de las cosas que siempre te dicen es que en Megacity están totalmente apelotonados, jodidos, pero en cuanto un barrio es destruido, tú tranquilo, de repente hay trabajo para más gente, sí. Hay más dinero para más gente, hay más niños. Sí. La gracia es que actúa muy bien. De hecho, es la política que decían aquello de destruir, en Estados Unidos creo que fue, la política Reagan de derribar los barrios viejos para levantar los nuevos. Y así hay trabajo para todos. Y haces, ya, pero ¿quién va a comprar la casa? ¿Quién compra la casa, coño? Mira, ahora justo que comentas esto, otra historia que también he leído justamente hoy también, en lo que son las etapas ya más modernas del Juez, que parece que ya están empezando como a integrar más a la población mutante, como incluso crear una especie de como de sitio de inmigración para ver si les dan la ciudadanía. Pero a cambio de redirigir a toda esta gente, pues tienen que vaciar un megabloque entero de gente para meter ahí dentro a los mutantes. Y luego hay una movida de que otro bloque de al lado se carga a esos mutantes y al final dicen, mira, hemos desalojado gente de un bloque para meter a estos. ¿Sabéis cargar el bloque? Pues ahora hay que desalojar otro para volveros a meter. Que es justo lo que tú comentas. O sea, es que al final La gracia es lo que te digo. La gracia de Juez Dredd es que, a pesar de que es gracioso, sí, no deja de ser un reflejo bastante macabro, retorcido y exagerado, pero es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Es verdad. Eso lo estamos viviendo hoy en día. Eso es. Y aquí, bueno, Iván nos dice el mejor mentón del mundo del cómic. Eso, ahí no hay discusión ninguna. Eso creo que está clarísimo. El resto lo veamos. Sí. Y nada, si quieres, vamos a repasar, si quieres, algún otro personaje secundario que también tiene bastante importancia, como Strontium Dog o Perro de Estroncio, que por ejemplo ha tenido algún pequeño crossover, ¿no?, con el Juez Dredd, pero tampoco es alguien que aparezca mucho. No, porque la gracia de Strontium Dog es que es el mundo fuera de la Tierra. Que te la cuentan, igual que puede pasar. Los perros de estroncio son mutantes causados por el estroncio, que era un invento también otra vez Ezquerra y Wagner haciendo cosas suyas. La gracia es que es un cazarrecompensas, cosa que Dredd odia. Sí. Dredd lo odia profundamente porque ya le da igual que sea mutante que no, es porque es un cazarrecompensas. Y Johnny Alpha es un personaje que responde a todo el prototipo de cazarrecompensas del oeste, o sea, responde a literalmente a cualquier personaje de las películas de Sergio Leone, de Clint Eastwood. Responde a eso. Su propia forma de verlo. De hecho, a ver, hay capítulos en los que literalmente hace cosas extrañísimas, hay duelos a tiros, y es un mundo muy diferente, muy separado. Que, por ejemplo, 2000 AD... Se supone que son como... Él vive como 50 años en el futuro o algo así, ¿no? Como más o menos. Técnicamente, la gracia es que los mundos de Dredd y todo esto, el movimiento, mientras que Dredd es una línea continua, el resto ocurren, y en el momento en el que se crucen es cuando puede ser para él pasado o futuro para otros personajes. Sí, también comentan algo de que tiene como de compañero un vikingo o algo así, que eso yo no lo he visto, pero sí comentaban algo de eso, ¿verdad? Es un personaje rubio, alto, con barba, es otro que hace recompensas, que de hecho en un momento que lleva una especie de chaluco peludo, que en su momento resulta que es gracioso porque el vikingo peludo del compañero, ¿ves este rubio de la barba de la izquierda? ¿Este de aquí?
Ese es el compañero, exacto. Ese es el compañero de Strontium. De hecho, si te pones a mirar aquí, si me aumentas un poco la foto, sí. Tienes a Slane arriba, lo ves ahora, aquí a la izquierda, con el juez muerte. Halo Jones, de Alan Moore, Rogue Trooper. Rogue Trooper, sí. De Ryan Queens, que los tienes por ahí también de Alan Moore. Tienes a Slane, que es de Pat Mills. Ahí tienes a Johnny Alpha con el traje amarillo típico. El personaje de la gema en la frente, ese es el personaje del Twisted Socks, que es lo de Alan Moore. Que, bueno, había muchísimos actores que pasaban que eran historias cortas de ficción. Hay muchísimos personajes. Sí, es una burrada, Parece que no. Bueno, la juez Anderson. Zenith, el Ángel, la juez Anderson. Zenith. Es como, por ejemplo, cuando te vas a... Hay otra cosa muy curiosa. En la peli de Stallone, a mí me encantó que metieron los ABC Warriors. Sí, que verdad. Pero los ABC Warriors temporalmente decías, pues ¿dónde los habéis metido? Si esto no encaja. ¿Por qué los habéis metido ahí? Pero cascaron el ABC Warriors porque quisieron... Eso me hizo gracia. Y la historia de la peli de juez de Stallone es que tiene varias cosas. Primero, realmente el guionista al que cogieron inicialmente para todo era Steven E. de Sousa, que era un tío que había escrito La jungla de cristal. O sea, venimos de haber hecho ya un tío que sabía escribir acción, sabría que... Pero le dieron los cómics y dijo, ¿con esto qué coño hago? Yeah. Quiero decir, son historias cortas, ¿qué coño hago yo con esto? Leyó parte, creó un guión, había una historia... Y Danny Cannon, el director, quería una peli y en un momento dado dijo que querían que pudieran ver sus hijos. Pues ahí ya la cagamos, porque ahí dices, cargamos al personaje por completo. Y de hecho, si te das cuenta, es una película con una violencia súper contenida. Sí. Hay violencia, disparan a gente, pero... Y un humor muy tontorro, muy infantil, encima con el personaje tan odioso. El Rob Schneider. Schneider. Tuvieron que meterlo y es que es eso, realmente la gracia es que lo fueron transformando. A ver, el diseño, ¿quién era? Armani, el que hizo o Luis no sé si Versace o Armani. Hizo sí, en su época. El diseño del traje de Dredd, no sé si era Jenny Versace o Armani, no lo sé. Si Versace o Armani hicieron el traje, las sombras y todo esto de la película son de diseño de Armani, el casco y todo. O sea, todo eso es un diseño de un tío de moda. ¿Qué haces? En serio, me habéis traído... Todo, el diseño era de moda, ya hacías tú. Pues, lo veías y decías, hombre, el casco estaba bien, y dices, joder, y veías el resto y decías, la camisa, y dices, uy, qué pichi, ¿no? Sí, demasiado lujoso, ¿no? Para unos tíos que tienen que estar pateando la calle, poco práctico, ¿no? Tan bonito y con una camiseta a pelo, y haces... Sí. Pues que te quedas con que va a ser que no, machote, eso no. De hecho, cuando hicieron la de Cal Urban, la posterior, el tío llevaban, eran chalecos de combate. Sí, era una indumentaria policial muchísimo más creíble. Sí, la verdad es que sí. Y era más realista, pero vamos, ya te digo que la gracia de todo esto es que Danny Cannon se puso, hizo la película, introdujo a Rico, introdujo lo de los jueces supremos, realmente introdujo muy bien el universo de Dredd. Amplió mucho más el universo que Dredd, pero no, amplió muchas cosas, contó muchas cosas muy por encima, pero luego el argumento no tenía ningún sentido. Es que el problema es eso, cuenta, este es el mundo es así, va, ¿y qué ocurre? Que Dredd pasea. Sí, y ya está. Básicamente. Pero lo digo, a mí aspectualmente, cómo presentaba toda la Megacity me pareció cojonudo. Sí. Porque realmente, si te das cuenta, todos los bloques cerrados, enormes, o sea, tenía un aspecto muy cercano al del cómic. Ya pues teníamos el gran problema, pues que eran los 90 y pues veníamos de haber visto 1000 películas en las que las armas de ciencia ficción tenían que pisar 300 kilos, gigantescas, quedaban ridículas. Sí. La gente parecía que estaba más en Mad Max, una peli que en el futuro cercano. Decías, venga, hombre, pero son fallos, pues de hecho son fallos muy de los 90. No fallos, sino realmente que era lo que hacían. Era el tipo de películas de acción que se hacían en esa época, sí, tampoco se le puede... Pero volviendo un poco a los cómics, Jota, una cosa interesante también para tocar para la gente que a lo mejor no entienda muy bien la continuidad del Juez Dredd, porque puede ser muy confusa y además con lo mal que ha llegado aquí, el tema de los programas. ¿Esto qué coño es esto de los programas? Básicamente los programas son sus puñeteros capítulos. Es básicamente... Es la forma más suave de decirlo. Cuando te ves en el tomo que viene el programa, está la programa cual, y además te viene el año, te está indicando los programas, los números, las historias realmente que ocurren. Te lo venden un poco llamándolo así, como si fuera además un serial de televisión de los viejos encima. Sí. Es un poco la forma de verlo.
para que se haga una idea la gente que también quiere iniciarse, que por ejemplo los archivos completos, pues estaríamos empezando por el programa 1 o 2, porque creo que empieza por el 2 directamente, pues estuve ojeándolo, ponía del 2 al 60. Sí, porque falta uno. La primera historia corta de origen y todo esto de Juguete del primero, eso salió en la 2000 AD y creo que la conservan un poco separada. Ya. Pues para que os hagáis una idea, el primer archivos completos, que lo tengo a ver si lo tengo por aquí a mano, que sería este de aquí. Tendríamos del 2 al 60. Y ahora mismo, a día de hoy, vamos por el... ¿Cuánto era? ¿1800 o por ahí? El último tomo recopilatorio en Inglaterra, que son iguales que los de aquí, es el 34. Y aquí en España vamos por el 10. Sí, te puedes hacer una idea. Que por cierto, ¿te acuerdas que te lo comenté ayer? Estuve curioseando y a partir del archivo 13, si está bien en esa página, parece que van a volver a hacerlo a color a partir del 13. Esa página es la de la editorial, es la librería, o sea, la tienda de libros de la editorial, así que si está en color, aparecerá en color. Yo es que en tapas duras, en vez de en archivos, sí que son en color siempre. Sí. Y aparte que Dredd, aparte de publicar, bueno, en Inglaterra se publica Dredd, cómic, Dredd, y lo que decimos siempre, lo que es el ejemplo de esto, que es la Dredd Magazine. ¿Vale? Esto es la revista de Dredd, que esto sale también mensualmente, aparte de lo que es Juez Dredd y todo esto. Esto es una revista que de hecho contiene, ya veréis, ¿vale? Una historia de Dredd y varias otras de otros personajes del mundo de Dredd normalmente. Y siempre, una cosa que a la gente le puede interesar, en esta revista se utilizan muchísimos artistas digitales. Alguien que decía que Dark Justice tenía un dibujo acojonante, pues tienen un montón de artistas de ese tipo digitales impresionantes. Y aquí además salen las historias de los jueces, lo del mundo muerto, lo que decimos siempre de los jueces muerto y compañía. Aquí tenéis en la magazine, sale la historia esta es vieja, vamos. A esto te iba a comentar que si es actual o tiene ya su tiempo. Esta es del año pasado. El problema es que yo normalmente me compro tomos. Esto es porque cuando estoy en Inglaterra, desgraciadamente siempre pico. Y digo siempre pico porque estoy allí y siempre que voy me traigo alguna cosa del mes. Allí tiene que ser una pasada, ¿no? Lo que es ir a una librería a ver las cosas del Juez Dredd que hay allí y tal, tiene que ser una barbaridad. Tienes todo lo que quieras, o sea, tienes tomos, novelas gráficas, encuadernadas, separadas, es una pasada. Yo me lo cogí, siempre pico algo, pero me lo cogí porque era especial porque venía con esto. A ver. Cuando viene un poco que era el especial de Johnny Boo. ¿Vale? Que era la imitación de la portada de Reservados y todo esto. Esto es una historia de un personaje que salió en Dredd, que era un tío que venía de Hong Kong, ¿vale? La gracia, la primera historia se publicó en Juez Dredd, esto recopila, y para explicarte un poco todo, y después vas al blanco y negro, ya los personajes, y luego un blanco, negro y rojo. La gracia yo me cogí esto porque este personaje, que era el chiste, era un agente de policía de Hong Kong, muy peli de John Woo, de ahí lo de Johnny Woo que le dieron el nombre, y era un agente corrupto que trabajaba aparte también para lo que es las triadas. Así que cuando iba allí, Dredd acababa odiándole y discutiendo con él porque decía que la justicia que él hacía no era la verdad. Y le decía, es la justicia de mi ciudad. O sea, era siempre esa pelea. Y en este especial le toca a Dredd ir a Hong Kong. Es un poco la curiosidad y me lo cogí porque dices, coño. Pero claro, ahí tenemos un Dredd dentro de un mundo más parecido al nuestro, ¿no? No tiene nada que ver con las megaciudades y todo eso. Es la gracia, y de hecho sí que es parecida a las megaciudades, pero es parecida a una megaciudad actual, Hong Kong. La gracia es eso, por eso me compré esa revista, porque cuando vi lo de Johnny Boo dije, joder, pues esto no lo íbamos a ver aquí en España ni hartos de vino. Desgraciadamente son cosas que dices, esto no lo voy a ver en mi vida. Y de momento acertado. No hemos visto nada de Johnny Boo. De hecho, de 2000 AD, pues hay personajes que aquí hemos visto. Kraken ha ido trayendo cosas, pero se han quedado. A ver, todos esos que hemos enseñado ahí, yo estoy convencido que prácticamente nadie aquí en España, muy poca gente va a saber cuáles son ni la mitad. O sea, yo algunos que suenan, pero en general. Sí, pero a ver, por ejemplo, este es Sam Spade, del Robo Hunter. Y este es un solo tomo que trajo Kraken, ¿vale? Esto es de Kraken. De hecho, el logo viejo, imagínate. Y antes de esto lo publicó MC, una editorial pequeña, y nadie más ha vuelto a tocarlo. 5 hizo algo, pero eran editoriales. 5 cerró. MC, que era la editorial que publicaba todo esto, cascó también. Y quiero decir, lo de Perros de Estroncio que decíamos antes, Kraken los intentó recopilar como recopilaba los de Dredd, y recopilaba los de Dredd en formato así de chiquitito, ¿vale?
y le dejó de hacer en ese formato porque no se vendía. Luego sacan los gordacos y los que son gruesos ahora son los que se venden. Eso sí que venden ahora. Claro, yo por eso, la verdad que es una edición, pues tapa blanda, son 25 euritos, me parece que es cada uno. Vamos a tener pues un cómic en blanco y negro. Es una pena en parte porque todo este material está originalmente de hecho, que aquí os lo va a enseñar J ahora. Y esto es una pequeña pega, pero es lo que tú dices. Yo pienso que hay que darle una oportunidad porque es que si no, no vamos a tener nunca Dredd aquí, tío. Nunca van a seguir. Es que es muy difícil. Y no lo se apoya un poco. A ver, esto es el primer cómic que se publicó de Dredd en España, que de hecho no era el primero de la serie, sino que era el primero de Brian Boland. ¿Y qué número era? ¿Cómo no? Te meten de golpe a los jueces y haces los curas, haces Dios. Imagínate. O sea, te meten. De principio ya era. Saldrán los archivos ahí, que el programa que es, que imagino que será súper avanzado ya, como para enterarte de algo. Ahora viene el chiste. Tú te venías aquí y no venía la información de qué cómic era. Ya, no sabías que estabas leyendo. Era tan fácil como que no sabías que estabas leyendo. Y se ha publicado muy mal, tío, muy mal. Y esto lo publicó así 5, y 5 lo publicó, bueno, ya te digo, más ejemplos. Por ejemplo, de 5 es, una de esas curiosidades, ¿vale? Primero de todo, la curiosidad más gorda es que veáis el precio, que eran las 100 pesetas, equivalente a 60 céntimos actuales. Y cuando estabas en la saga de la Tierra Maldita, puedes verla en color, también el color bastante primitivillo. Estabas aquí y decías el número 4, la saga de la Tierra Maldita, y haces que esto es lo que te digo, cuando 2000 AD y todo esto, todavía la editorial era, la revista era 2000 AD, pero la editorial era Eagle, que luego tenía unos premios Eagle que eran muy reputados y todo esto. Y esto es muy antiguo, pero aquí en España la gracia es 5 publicó esto, pero 5 tuvo una reconversión normal que siempre suelen sufrir y se metió a editar DC completamente y se olvidó mucho de esto. Y después pasó lo que le pasa a casi todas las editoriales pequeñas en España, y es que cerró. ¿Qué ocurrió? Pues que una editorial pequeña intentó recoger el testigo. Editorial MC Ediciones, que duró aún menos, duró una docena de números. Y esto es la época de Steve Dillon. O sea que esto es bastante reciente porque esto está publicado en los años estos últimos de los 80, ¿eh? O sea, imagínate. Y esto era más o menos lo que se publicaba más. Se pegaba el salto de la Tierra Maldita, que es uno de los principales, de los primeros arcos así que hay más o menos grandes. Te pegaba el salto a eso directamente. Es que. Y decías, ¿y qué? Irlo en España, imposible. Era aquello de yo qué narices estoy leyendo. O sea, era así, era el no sé qué estoy leyendo. Por eso, yo no sé si antes de Kraken ha habido alguien que intenta poner un poquito de orden. Me suena que no. Y la verdad que con estos archivos completos, que estos lo están cogiendo directamente de la versión que están haciendo allí, ¿no? O sea, sí, son exactamente la misma edición. La gracia es que después de esto sí que hubo alguien que publicó algo de Juez Dredd y fue Norma Editorial, que publicó los formatos en álbum, cosas de la revista, y eran historias de Megacity. No era la serie de Juez Dredd ni la historia de ni la Juez Dredd Magazine. Cogían historias, cogieron ellos una especie de... Básicamente tenían el trato de poder publicar una serie de novelas gráficas, cada etapa blanda grande, en la que aparecían historias cortas de Juez Dredd. Y eso es lo único que se publicó aquí de Juez Dredd hasta... Bueno, hasta que llegó el Batman Juez Dredd, que se recuperó mucho tiempo después y todo esto. Mira, nos preguntan aquí, ¿creéis que en un futuro sacarán una edición a color de las historias clásicas a la altura de Juez Dredd? Yo lo veo complicado, porque ya estoy pudiendo ver aquí las dificultades que hay, y yo creo que todo esto es porque no se vende al final. Y como no se vende, pues la gente no se arriesga. Lo que es... A ver, lo que siempre decimos, si tuviera un nivel de ventas muy alto, te lo meterían en color porque podrían publicar en tomos más pequeños, hacerlos en color, subir un poquitín el precio y hacerlo. Pero es que ahora mismo, cuando Kraken te suelta un tomo de 25 euros, es porque si cuando los hacía de 15, que eran la mitad, sí, no vendía nada o casi nada. Con esto contiene y mantiene básicamente lo que es la capacidad de venderlo. Pero Kraken es una editorial pequeña en España, o sea, no puedes pedirle ni que te publique mensualmente, ni que te publiquen cada 2 meses. El problema es que el color en España es muy jodido. Primero de todo porque
sube muchísimo el coste. Y segundo, porque el papel que nosotros usamos en España, si ahora mismo publicas con el papel que hay en blanco y negro, que es un poco, que digo yo, de engrudillo, más durillo, si publicas en color, el color que te va a salir es como el que teníamos aquí en los años 90. O sea, tendrías que irte a un papel, cambiar el gramaje del papel, hacerlo satinado, otro subido de gasto, y de repente te encontrarías pues que estarían intentando vender un tomo de Juguete Red que ahora vale 25 euros en color con un papel ligero, pues que valdrá, pues igual se iba a 40.